Hola hermanos, buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar de esta forma escuchando un video que hoy vamos a tener, pensando en un tema más que estaremos viendo acerca de lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver la fidelidad del creyente, la fidelidad de nosotros como hijos de Dios hacia Él. Hace 8 días veíamos la fidelidad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Cuán fiel es Él, que no se olvida de sus promesas, y ahora veremos esa fidelidad que nosotros tenemos que tener hacia Él en respuesta a lo que Él es, a este gran atributo que es la fidelidad de nuestro Dios. Así es que les invito a que oremos para que Dios bendiga lo que hoy estaremos viendo. Dios y Padre eterno, en este momento te agradecemos porque nos bendices, nos guardas, Señor, nos da la oportunidad de abrir tu palabra y nuevamente aprender, Señor, de ella. Hoy queremos que tú nos hables, Señor, con relación a nuestra fidelidad hacia ti. Y, Señor, te damos gracias porque nos permites el momento, la oportunidad de tener este tiempo para de esta forma alimentarnos, Dios nuestro, en tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, Señor, y con toda tranquilidad podamos estar atentos a tu voz, Señor. Lo que hoy estaremos viendo, que sea para bien de nuestra vida, Señor. Así que nos ponemos en tus manos todos, pidiendo, Señor, tu bendición. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues les decía que hace 8 días veíamos la fidelidad de nuestro Dios. Hoy vamos a ver la fidelidad de nosotros como creyentes hacia Él. Y bueno, esto es ser leales a Dios en todo. Y pensando en la fidelidad de nuestro Dios, bueno, nosotros, para que una relación sea sana, para que una relación sea buena, tiene que haber fidelidad de ambas partes. Porque si solamente hay fidelidad de una parte y de la otra no, bueno, pues esto no funciona como debe de ser de una manera correcta. Entonces debe de haber una relación en la cual ambos nos procuremos ser fieles, ¿verdad? Y esto es podemos pensar en las relaciones de matrimonio, ¿verdad? Debemos ser fieles ambos, porque si uno falla, pues hay problemas. Si hay una amistad entre hermanos, bueno, debe haber fidelidad entre ambos, entre amigos, y así, pensando en las relaciones como seres humanos, bueno, debe de haber fidelidad, debe de haber lealtad. Y cuanto más cuando pensamos en nuestro Dios, ¿verdad? Primeramente Él nos enseña que es fiel con nosotros, pero también nos enseña que nosotros también tenemos que serlo. Debe de existir una corresponsabilidad, ¿verdad? Él es fiel, yo me comprometo a ser fiel. Y esto lleva como resultado, bueno, que haya una relación sana, ¿verdad? Una relación sana que puede ser por mucho tiempo, ¿verdad? Esa relación, llamémosle relación matrimonial, de amigos, etcétera, ¿verdad? Todo esto es algo que tenemos que considerar, que tenemos que ser fieles, ¿verdad? En nuestra relación, en nuestra vida cotidiana. Y más cuando pensamos en que Dios siempre ha sido fiel con nosotros, a pesar de quizás los tropiezos que hayamos tenido cada uno de nosotros, Él es fiel. Entonces, es un atributo hermoso de nuestro Dios que siempre se mantiene así. Ahora, cuando nosotros pensamos en la fidelidad de Dios, bueno, vamos a ver el Salmo 119, para comenzar a ver lo que dice su palabra acerca de la fidelidad. 119, 89, 90. Salmo 119, 89 y 90 nos dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación, dice, es tu fidelidad. Lo ha sido pensando en el pueblo de Israel, ha sido fiel con ellos, ¿verdad? Aunque ellos no fueron fieles, pero Él
Dice aquí en la Escritura que de generación en generación es su fidelidad. Lo es con nosotros, lo está haciendo con nosotros y lo será, porque Él es fiel. Ahora, cuando pensamos en lo que dice su palabra, hermanos, bueno, no hay ninguna duda de que lo que Él nos dice, que nos ofrece, que nos da, se cumple. Es decir, no tenemos ningún riesgo de que lo que Él nos ha prometido no se cumpla. Lo que todavía no disfrutamos se va a cumplir, lo que Él nos ha prometido. Pero el día de hoy miramos hacia atrás y miramos al presente y estamos viendo, hermanos, que Dios es fiel en todo tiempo, que Dios permanece fiel para con cada uno de nosotros. Por ejemplo, nos ha prometido la salvación y la salvación es segura en cada uno de nosotros. Nos ha prometido darnos salvación y nos dice su palabra que tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Esto, entonces, cuando la persona cree en Cristo, bueno, no hay ninguna posibilidad de que la salvación en un momento determinado Dios la quite en la persona que ha creído de todo corazón. Y también, hermanos, podemos ver que, por ejemplo, cuando nos dice el Señor que nuestros pecados han sido perdonados, porque nos dice su palabra que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Estamos seguros que así es, porque Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a lo que Él dice que hace con nosotros o que va a hacer con nosotros. Entonces, dice aquí la Escritura que de generación en generación es su fidelidad. Es para siempre. Entonces, vemos que su fidelidad nos garantiza que nos será fiel por siempre. Y vamos a ver otro pasaje en Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y luego dice: grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dios ha sido fiel, es fiel ahora y lo será por siempre. Entonces, como les decía, no hay riesgo de que Dios no cumpla lo que Él nos ha prometido. Nos ha prometido salvación, la tenemos. Nos ha prometido que nuestros pecados han sido perdonados, y así es una realidad. Nos promete que un día Él nos llevará. Esto es todavía futuro próximo, y hermanos, así será. Entonces tenemos a alguien que realmente no tenemos ninguna duda en que hará lo que Él nos ha dicho, porque Él es fiel en todas las cosas. Ahora, nosotros, pensando ahora en nosotros, ser fiel es una cualidad de los siervos de Dios. Debe de ser una cualidad de los hijos de Dios. Por ejemplo, Dios es fiel, es un atributo de Dios. Nosotros podemos serlo también, porque es un atributo que podemos imitar de Dios, su fidelidad. Entonces, no nos va a pedir menos que eso el Señor. No nos va a pedir menos que ser fieles, porque de esta manera garantiza el Señor que haya una buena relación entre ambos, ¿verdad? Una relación sana. Ahora, ser fiel a veces implica, hermanos, renunciar a nuestra propia voluntad. Implica renunciar a veces a nuestra propia voluntad, aunque parezca que algo es injusto, aunque parezca que algo es indebido, aunque parezca que algo va en contra de nosotros. Dios siempre va a actuar de manera que se muestre su fidelidad. A veces nos va a poner a prueba nuestra fidelidad, como lo ha hecho con otros personajes, otros siervos de Dios en la Escritura. Seguramente usted está pensando en algunos siervos de Dios que fueron puestos a grande prueba en cuanto a su fidelidad. Por ejemplo, si recordamos en el Antiguo Testamento, uno de ellos fue Abraham.
El otro fue Daniel. Siervos de Dios que fueron puestos a prueba en su fidelidad y que pudieron salir adelante viendo que Dios finalmente les comprueba que Él es fiel en todas las cosas. Por ejemplo, vamos a ver en Génesis 22. Ustedes saben que me refiero precisamente a Abraham. Génesis 22. Cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces, aquí vemos la fidelidad de Abraham puesta a prueba. La fidelidad de Abraham puesta a prueba aquí en este pasaje de capítulo 22 del 1 al 19. Vemos entonces, hermanos, que la fidelidad demanda obediencia y a veces, como les decía, a veces Dios pone precisamente en dificultades, ¿verdad? Pone a prueba esa fidelidad y lo hizo con Abraham de esta forma. Y dice ahí en versículo 1 y 2 de Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí la escritura dice que Dios prueba a Abraham. Y Abraham, cuando Dios le habla, dice, heme aquí. Heme aquí. Esto quiere decir que Abraham estaba atento a la voz de Dios, estaba sujeto a la voluntad de Dios, por eso inmediatamente le dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, y escucho lo que tú me vas a decir. Heme aquí, aquí estoy. Y la orden que le da, seguramente lo dejó sorprendido. Le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tal lugar y ofrécelo allí en holocausto. Qué tremenda noticia para Abraham cuando le dice que ese hijo amado, ese hijo único al que él ama, lo tiene que sacrificar. Y entonces Abraham recibe la instrucción del Señor y Abraham se prepara para cumplir la orden de Dios. Y qué hermoso, hermanos, que vemos en la vida de Abraham que nunca vemos que cuestiona a Dios. Podía haberle dicho, pues Señor, pues tú me prometiste, hiciste un pacto conmigo, de que harías de mí una nación muy grande, que me bendecirías grandemente y que sería padre de multitudes. Ahora este hijo esperado que tú me prometiste, resulta que lo voy a entregar en sacrificio. Pudo haber sido esa la respuesta de Abraham, ¿verdad? De repente lo dejó sorprendido ante la demanda de sacrificar a su hijo. Pero Abraham no cuestionó a Dios para nada. Nunca vamos a ver aquí que Abraham cuestione a Dios y le diga, ¿sabes qué, Señor? Eso no lo puedo hacer. Esto va más allá de lo que yo pueda hacer. Porque ¿cómo me pides que mate a mi hijo? Esto es imposible. Nunca vamos a ver en el pasaje que Abraham cuestiona a Dios. Abraham simplemente, hermanos, obedece. Esto es fidelidad. Cuando Dios habla, el siervo dice, heme aquí, y está dispuesto a obedecer. Y, hermanos, sigue adelante Abraham con los planes de Dios, le da las instrucciones, todas las instrucciones precisas, y Abraham se prepara y va a cumplir la misión. Va a cumplir la misión. Y dice ahí en el versículo 12, después de que ya se preparó, ya fue
hacia ese lugar, al monte Moriah, y dice en el versículo 12, 22:12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice: por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Ya conozco la fidelidad tuya. Ya conozco que eres fiel, porque has llegado hasta este momento y sigues adelante con tus planes, con los planes que yo te di. Y le dice: no me negaste dar a tu hijo en sacrificio. Qué tremenda obediencia de Abraham. Esto es fidelidad, hermanos. Esto es fidelidad. Y luego en el versículo 18 también dice estas palabras. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le dice: por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Primero le dice: por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Y luego acá le dice: por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, la fidelidad implica obediencia. Dice aquí: obedeciste mi voz. La fidelidad implica obediencia. No simplemente se trata de decir yo soy fiel. Se trata a veces de demostrarlo. Dios nos pone en situaciones en las cuales comprueba cuán fieles somos a Él. Cuán fieles somos a su palabra, ¿verdad? Entonces, es algo que se demuestra con hechos, no simplemente decir yo soy muy fiel con Dios. Pero cuando Dios nos pone a prueba, cuando Dios nos pide que hagamos algo y lo obedecemos, estamos mostrando entonces esa fidelidad. O lo contrario, me dice que haga algo, yo digo que soy fiel, me manda a hacer algo y no lo cumplo. Esta no es fidelidad. Entonces, a veces tenemos que ser probados en nuestra fidelidad. Y aquí, ¿de qué manera probó Dios la fidelidad de este hombre Abraham? Ahora, ¿por qué actuó así Abraham con Dios? ¿Por qué Abraham no cuestionó a Dios? Una de las razones, o la razón más poderosa, es que Abraham conocía a Dios. Abraham había sido sacado de Ur de los Caldeos. Había sido llevado a otro lugar. Y hasta este momento Abraham había comprobado la fidelidad de Dios hasta este momento. Hasta este momento difícil había comprobado la fidelidad de Dios. Abraham era un hombre que conocía a Dios y que como siervo simplemente obedecía la orden de Dios. Entonces Abraham conocía a Dios, por eso hizo lo que él le pidió. Lo que él quiso que hiciera, Abraham lo hizo. Él había prometido darle un hijo y lo cumplió. Y no se lo iba a quitar. Él estaba seguro de esto, por eso fue fiel. Él no le dijo: ¿sabes qué, Señor? Pero pues, ¿cómo le vas a hacer para volvérmelo a dar? ¿Cómo le vas a hacer para revivirlo? ¿De qué se trata esto? Él sabía que Dios era fiel y descansó en él. Abraham descansó totalmente en Dios. Aunque seguramente no fue fácil para él tomar esa decisión. No fue fácil para él decirle a Dios: sí, Señor, lo voy a hacer. Seguramente tuvo pensamientos, ¿verdad? Pero nunca vemos que dijo algo, absolutamente nada. Ahora, Dios cuando dice las cosas es porque las va a cumplir. Y ahí en Números 23, 19 nos dice esto. Números 23, 19. Al final del versículo dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él dijo y así se hace como lo dijo. Él habla
y así como lo habla, lo ejecuta. Él dijo y no hará, él habló y no lo ejecutará. Entonces, hermanos, podemos comprobar una y otra vez la fidelidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en respuesta a eso, nosotros estamos seguros de que Él va a actuar. De una u otra forma, Él va a actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer y descansar en su promesa de seguir siendo fiel en cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. Y vemos también al otro personaje que les hablaba, Daniel. Vemos la fidelidad de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Bueno, vemos aquí en el reinado de Darío, rey de Babilonia, del imperio medo-persa, que bueno, Daniel fue puesto en una posición de privilegio ahí en el reinado de Darío. Se nos habla que él era uno de los 3 gobernadores y también tenían a su disposición a 120 personajes llamados sátrapas, quienes eran como los que iban a trabajar, los que iban a dirigir, los que iban a ser los administradores, y tenían que darle cuenta a 3 gobernadores que había. Dentro de ellos uno era Daniel. Y entonces aquí viene la situación de que Daniel, se nos habla de que de todos ellos, de los 3 gobernadores y de los 120 sátrapas, Daniel era superior a ellos en sabiduría, en conocimiento, en responsabilidad, en lealtad. En todas las cosas, Daniel superaba a todos. Dice la escritura que era de un espíritu superior. De un espíritu superior. Tenía buena reputación delante de todos ellos. Pero resulta que estos gobernadores y estos sátrapas, bueno, vieron que Daniel era el preferido del rey y que tenía ya en sus planes ponerlo como líder de todos ellos. Tenía la intención de ponerlo para gobernar. Entonces estos hombres comenzaron a conspirar para poderlo quitar del medio y ellos seguir teniendo esos privilegios, tener en sus planes seguir gobernando juntamente con el rey Darío. Entonces estos personajes, tanto los sátrapas como los gobernadores, dicen, bueno, ¿cómo le haremos para quitar del medio a Daniel? Sabiendo que Daniel pues estaba en una posición de privilegio y que era difícil quitarlo, porque no podían encontrar una forma de acusarlo, porque Daniel era fiel en todo. Y conspiran y dicen, bueno, ya sabemos en dónde podemos hallar una falta en él. Y la falta tenía que ver con su religión, con su creencia en Dios. Entonces ellos arman este plan de conspiración en contra de Daniel. Y bueno, le dicen a Daniel, al rey, que haga una ley, un edicto, en donde en el tiempo de 30 días todo hombre del reino solamente clame, solamente pida al rey Darío, que a ningún Dios más pudieran arrodillarse y pedirle favores. Entonces dijeron, esta es la oportunidad. Y así lo hicieron, van con el rey y se apresuran a que el rey firme el edicto, y entonces el edicto queda firmado y Daniel se entera del edicto, iba en contra de él, y él sabe que van en contra de él. Y él, cuando recibe la noticia, bueno, lo que hace es hacer lo que venía haciendo siempre. Dice que en el día, abiertas las ventanas, él oraba a su Dios, y bueno, se dirigía, abiertas sus ventanas, de manera que daban hacia Jerusalén, y dice que cada día este hombre oraba 3 veces al día,
como lo hacía normalmente. Y entonces ahí fácilmente, bueno, estos hombres lo encuentran haciendo algo que era contrario al edicto que había firmado el rey. Y entonces dicen, esta es la oportunidad que tenemos de quitarlo de medio. Y bueno, ¿cuál era el resultado de no obedecer al rey? Bueno, iba a ser enviado al foso de leones hambrientos, en donde Daniel iba a morir devorado por los leones. Este era el castigo que se merecía todo aquel que no clamara a su rey, al rey Darío, y que buscara otro Dios. Entonces Daniel fue encontrado culpable de no atender al edicto del rey. Y esto, cuando el rey se entera del asunto, bueno, se pone triste porque tenían buen concepto a Daniel. Y ellos lo presionan. Los gobernantes y los sátrapas lo presionan y le dicen, ¿sabes qué, rey? El edicto está firmado y ya no puedes echarte para atrás. Tienes que cumplir con el edicto. Entonces, con todo y su tristeza, el rey hace que se cumpla lo que él mismo había firmado. Y envía a Daniel al foso de los leones. Y este hombre, el rey, se va a dormir muy triste, pero no puede dormir en toda la noche. Está pensando en Daniel, pensando y imaginándose cómo fue devorado por los leones inmediatamente, porque eran leones hambrientos, preparados para que inmediatamente que una persona cayera en sus garras, fuera devorado, fuera comido. Entonces el rey se levanta muy de mañana, muy temprano, y va hacia el lugar que había sido sellado, no fuera que se fuera a escapar Daniel. Y le dice en el versículo 20 de Daniel 6, dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Estaba casi seguro que Daniel había muerto. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Qué tranquilidad para el rey saber que Daniel había sido librado de ser destrozado por los leones. El rey se alegró en gran manera. Y Daniel dice en el versículo 22 y 23, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Una vez más, hermanos, vemos la fidelidad puesta a prueba. Dice aquí que Daniel había confiado plenamente en su Dios. Y su Dios le libró de morir. Porque era un hombre justo, era un hombre recto. No había hecho absolutamente nada malo. Seguía haciendo las cosas como venían, a pesar de las circunstancias. Él seguía clamando a Dios. Y lo hizo y fue librado. Y qué tremendo para esta gente, para los gobernantes y los sátrapas. Ellos fueron enviados como castigo por haber conspirado en contra de Daniel. El rey manda que sean llevados al foso de los leones. Y no nada más ellos, los 120 sátrapas y los 2 gobernadores, sino que dice que con sus familias, sus mujeres y sus hijos fueron echados al foso de los leones. Y la escritura dice que estaban estos leones tan hambrientos que la gente no alcanzó a llegar al suelo. Fueron esperados por los leones y fueron devorados. Sus huesos fueron quebrados y fueron comidos, destrozados por los leones. Eran leones hambrientos, deseosos de comer carne. Y así fue como Dios libró a Daniel, hermanos. Ahora, qué gran testimonio de Daniel, porque
Esto sucede y dice Darío, ¿saben qué? Aquí no hay más Dios que el Dios de Daniel. No hay más Dios que el Dios de Daniel. Así es que se nos habla que dice que en el versículo 26 o el 25 también dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ese es el resultado de que un hombre seguro de sus convicciones fue fiel a Dios, y este es el resultado. El rey mandó. ¿Saben qué? Ya no hay otro Dios. No pongan su mirada en mí, pongan su mirada en el Dios de Daniel. Clamen al Dios de Daniel porque Él es el verdadero Dios. Y Daniel, hermanos, fue recompensado. Daniel fue puesto en un lugar de privilegio delante del rey por ser fiel a Dios. Dios pone a prueba la fidelidad, pero hay recompensa por ser fieles a Dios. Así es que, hermanos, que estos personajes nos animen a seguir siendo fieles, Ciertamente nosotros no fuimos fieles siempre, le fallamos a Dios, pero desde el momento en que lo conocimos, vale la pena ser fieles al Dios vivo y verdadero. Entonces, hermanos, vemos la fidelidad del testimonio de Daniel ante un mundo opuesto a las cosas de Dios. Pero ahí vemos el resultado de su fidelidad. Ahora, hay resultados en cuanto a la fidelidad de nosotros hacia Dios. Hay resultados buenos, hay resultados positivos siendo fieles a Dios, porque eso es algo que agrada a Dios. Por ejemplo, uno de los resultados de la fidelidad a Dios es ser llamado a asumir una responsabilidad. Cuando la persona es fiel, es llamada a asumir una responsabilidad porque ha demostrado ser fiel. Y aquí podemos pensar en que en un momento determinado la persona que es fiel puede ser llamada a trabajar en la obra de Dios. Una persona que es fiel en otros ámbitos, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, con sus semejantes. Una persona que es fiel es llamada a asumir responsabilidades. Por eso el Señor le dice a estos siervos en Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Vamos a ver así nada más lo que le dice el Señor a estos siervos en esta parábola. Mateo 25, 21. 25, 21. En la parábola de los talentos, el Señor le dice a uno de los siervos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces encontramos que podemos ser llamados a una responsabilidad cuando se demuestra esa fidelidad a Dios. Y se recibe estas palabras del Señor, bien, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco. Bueno, en lo mucho te voy a poner. Has sido fiel en lo poco. Ahora también, uno de los resultados de la fidelidad a Dios es que podemos ser dignos de confianza. Una persona fiel es digna de confianza. Algo que ya muy poco se ve el día de hoy, hermanos. No se puede confiar en la gente. Cuando uno ve a la gente, bueno, la ve en su exterior, pero nunca sabe qué tan honesta es. Por eso mucha gente que confía
de repente pues se halla que la otra persona abusa de esa confianza. Es algo que difícilmente se ve el día de hoy, que una persona sea digna de confianza. Nosotros los creyentes debemos ser así, hermanos, debemos ser de estos, que somos dignos de confianza de los demás. Que nos vean y digan, en esa persona yo puedo confiar, porque es fiel en sus convicciones, porque es fiel en todo lo que hace, porque es honesta en todo lo que hace. Podemos ser dignos de confianza cuando somos fieles en todo lo que hacemos. ¿Sí? Bueno, también podemos también dar buen ejemplo a los que nos rodean. Cuando una persona es fiel, da buen ejemplo a los que nos rodean, por ejemplo, a nuestra familia, a la esposa, a los hijos, a los familiares, a los hermanos. Podemos nosotros dar buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que, la fidelidad es algo que no está oculto. La fidelidad es algo que se ve, ¿verdad? Que se observa y que se puede demostrar. Se puede demostrar como lo hizo Abraham, como lo hizo Daniel. Entonces, hermanos, también damos buen ejemplo cuando somos fieles. Los demás están a nuestro alrededor y nos miran, nos observan y pueden descansar en nosotros cuando ven que somos dignos de confianza, cuando ven que podemos dar ese buen ejemplo. En tercer lugar, bueno, podemos vivir en armonía con Dios. Porque como decíamos al principio, Dios es fiel, se requiere que la otra parte sea fiel. Entonces, cuando esto es así, podemos vivir en armonía con Dios. La fidelidad armoniza con Dios. De otra manera, hay conflicto, hay problemas, hay dificultades cuando una parte es fiel y la otra no. De parte de Dios siempre va a ser fiel con nosotros. De parte de nosotros, en algunos casos, a veces sí, a veces no. Pero no se puede estar en armonía con Dios cuando la persona no es fiel como debe ser. Salmo 101:6. Salmo 101:6. Dice, Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dice el salmista, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Eso es lo que dice David acerca de Dios, que hace, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que esté conmigo. Es decir, Dios pone su mirada en los fieles, los observa, los guarda, ¿verdad? Tiene cuidado de ellos. Va a tener cuidado y ellos van a estar con el Señor. Y dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, el Señor no va a traer a su servicio a cualquier persona. Dice, a los fieles. A los fieles, estos son los que me servirán, los que son fieles a mi palabra, los que no se doblegan ante nada, los que siguen adelante en sus convicciones. Debemos de armonizar con Dios. Y entonces, vivir en armonía con Dios es ser fieles a Él. Ahora, si les pregunto, hermanos, ¿hay razones para ser fieles a Dios? ¿Usted de manera personal tiene razones poderosas para ser fiel a Dios? Si lo ha sido, qué bueno, usted ha sido fiel a Dios. Pero si no ha sido fiel, déjeme decirle que si usted mira con detenimiento, verá que Dios es digno y sobran razones para serle fiel a Dios. Recordar que si yo tengo la salvación, si yo disfruto de la vida eterna desde que le entregué mi vida al Señor, es por su fidelidad, porque su fidelidad es grande.
Aunque a veces, como vimos, nos pone a prueba nuestra fidelidad, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Entonces, hay razones poderosas para seguir siendo fieles a Dios, hermanos. Usted observe a su alrededor, usted fíjese en la bendición de Dios, lo que ha recibido, y no vamos mucho en este año. En este año de pandemia, Dios puso a prueba nuestra fidelidad. Dios en estos tiempos puso a prueba nuestra fidelidad a Él. Y como les decía, llega un momento en que Dios nos pone a prueba. ¿Y cuál es la prueba? Ver que a pesar de que no nos hemos congregado, pues seguimos en el camino, seguimos aquí, allí. Seguimos sin mirar a ningún lado, seguimos adelante siendo fieles a Dios. En el momento indicado podremos volvernos a congregar, pero tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Dios nos pone a prueba. Y cuando pensamos en Daniel y cuando pensamos en Abraham, la prueba de nosotros es muy diferente. Tenemos que cuidarnos de una enfermedad que ha causado muchas muertes. Y Dios nos ha guardado, hermanos. Dios ha sido fiel con nosotros. Y si llega a suceder alguna muerte, bueno, también no quiere decir que Dios ya no sea fiel. Sigue siendo fiel a sus promesas. Porque no nos prometió que vamos a vivir aquí eternamente. Eso no nos prometió. Por eso no va a ser fiel en dejarnos aquí toda la vida. Nos tenemos que ir algún día. Pero Dios es fiel en las promesas de gozar de su presencia para siempre. Eso sí, eso sí. Ahora, ¿cuándo comienza el hombre a ser infiel a Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando el hombre olvida lo que Dios ha hecho en la persona. Cuando el hombre olvida las grandes bendiciones que ha recibido de Dios. Y entonces, hermanos, esto se vuelve, en lugar de ser fidelidad, cuando se olvida de lo que Dios ha hecho, se vuelve en ingratitud, se convierte en ingratitud a lo que Dios ha hecho y se olvida la persona. Entonces, por eso tenemos que estar conscientes, hermanos, de ver las bendiciones que tenemos de Dios. Si Él ha sido fiel con nosotros, no nos ha dejado de su mano a pesar de las circunstancias, nuestra respuesta tiene que ser la misma. Él es fiel, yo soy fiel a Él. Yo soy fiel a Él. Tengo que seguir siendo fiel hasta el final. Ahora, 1 Corintios 4:2, ya vamos terminando. 1 Corintios 4:2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, dice, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, dice, que cada uno de ustedes sea hallado fiel. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por nosotros. Que sea hallado fiel cada uno. No me dice que sea fiel la familia, el grupo, ¿verdad? Que eso es cierto, debe ser. Pero cada uno, porque cada uno va a estar en la presencia del Señor dando cuentas de su fidelidad o de su infidelidad, de su fidelidad o de su ingratitud a Dios. Por eso se requiere que cada uno sea hallado fiel cuando el Señor venga por nosotros. Y hermanos, la fidelidad es la cualidad más grande que debe de tener un siervo de Dios, que debe tener un hijo de Dios. La fidelidad, la lealtad a aquel que lo dio todo por nosotros, a aquel que se preocupa siempre por nosotros, a aquel que está pendiente de su siervo, de su hijo cada día. Por eso leímos que Él tiene puestos sus ojos en los fieles de la tierra. Y ahí está el Señor, hermanos, observando nuestra fidelidad.
Usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios, usted tiene que mostrar fidelidad porque es una cualidad muy importante. De otra manera estaríamos siendo infieles, siendo ingratos. Y esto no va con nosotros. Como lo vimos al principio, se requiere que las dos partes seamos fieles para armonizar con Dios, para ir de acuerdo con Él, para caminar juntos de acuerdo a su voluntad y poder caminar como Él lo demanda de cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les anime a seguir siendo fieles. Que no nos olvidemos que esto es algo que requerimos, que es algo sumamente importante, nuestra fidelidad a un Dios que siempre ha sido fiel con nosotros. Así es que vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios y Padre Todopoderoso, gracias porque nos bendice, Señor, a través de tu palabra. Hemos visto a dos personajes importantes que fueron fieles, Señor, en todas las cosas, a pesar de lo que vivieron. Cuanto más nosotros que, Señor, pues no nos pruebas de esa forma, cuando podemos vivir en medio de circunstancias difíciles, ciertamente, Señor, pero no son comparables con aquellas que vivieron tus siervos, Señor. Así que gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y si no hemos sido fieles a ti, Señor, es el momento de enmendar el camino y decirte, Señor, yo no he sido fiel, pero quiero ser fiel a ti desde este momento. Quiero caminar contigo, quiero armonizar contigo. Quiero ser parte de aquellos que permanecen hasta el fin, porque se requiere que cada uno sea hallado fiel. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones y recibe nuestra gratitud por tu bendita palabra. Lo hacemos, Señor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.